Y en esta esquina, récord de 18 triunfos consecutivos por nocaut en el primer asalto. Peso superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo y peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo, Edwin Valero, el Rocky venezolano. A mí me gusta por nocaut, Pacquiao. Edwin Valero, el Inca, the champion. Me importa ganar de la forma que sea, pero lo que quiero siempre es obtener la victoria. Edwin Valero fue arrestado en Valencia por el asesinato confeso de su esposa. Uno podría pensar que un deportista jamás sería capaz de cometer un crimen, pero más allá de una vida saludable, de ser el ejemplo para una nueva generación o incluso ser el emblema de una gran pasión, existen casos donde por no saber dominar los impulsos, todo un mundo hermoso de sueños podría verse derrumbado de la noche a la mañana. Hoy hablaremos sobre la vida de un boxeador que llevó el nombre de su país muy lejos, que se hizo conocer como Puños de Acero, pero que lamentablemente hoy se le conoce como el Inca, el boxeador asesino. Ahora hablemos un poco sobre Edwin Valero. Oriundo de la zona andina de Venezuela, nace en una fría noche decembrina del año 1981 y desde pequeño comenzó a llevar fuertes golpes de la vida que lo convirtieron en quien sería un boxeador letal y agresivo, tal como se ve reflejado en su récord de 27-0, con todos sus rivales enviados directamente hacia la lona. Tuvo una infancia muy fuerte, oscura y muy difícil debido a que su familia, aparte de ser de bajos recursos, también era muy disfuncional. A manera de sustento, Edwin tuvo que dedicarse a vender frutas en el mercado de Pulgas y también en la esquina cercana a su casa. Incluso muchas veces también tuvo que dormir en la calle, hasta que un buen día, cuando tenía 12 años de edad, conoce a quien sería su salvador y además quien lo llevaría por el camino deportivo. Óscar Ortega, el que se convertiría en su mentor, le permitió muchas veces quedarse a dormir en el gimnasio donde se entrenaría como todo un guerrero. Y a pesar de que el joven tuvo una adolescencia igual de difícil, fueron años de oscuridad para el joven Edwin, pero todas esas frustraciones y todos esos temores los dejó en el ring, donde eso podía verse de manera evidente, tanto en su mirada desorbitada como ese gancho zurdo poderoso que tenía el futuro Inca. Fue así abriéndose paso de manera que no le dejaba ninguna oportunidad a sus oponentes. Tuvo un paso por el amateur, pero llegó a 3 títulos nacionales en 92 peleas, de 86-6, todos por nocaut. De esta manera, el joven Valero ya podía saltar hacia la etapa profesional, donde en efecto lo hizo y donde comenzó a ascender de una manera extraordinaria. Sus primeras victorias como profesional ya tenían el mismo sello: ser ganador únicamente por nocaut, todos en el primer asalto, y así fue dándose hasta que cayó en el que sería el récord que lo sepultaría en su fama. Se convirtió en el primer pugil en conseguir 16 knockouts de manera consecutiva, arrebatando así el récord a John Otto, que lo había dejado en 15, pero aún así lo llevó a 18, y con esto se lo arrebató al estadounidense Bronson. Con el récord impresionante que llevaba de 19-0 por nocaut, le llegó su primer gran momento, y es así como un tal Vicente Loco Mosquera fue el rival que le permitiría alcanzar la primera corona.
el 5 de agosto del año 2006, coronándose así como el campeón mundial del peso superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo. En esta oportunidad no fue algo muy fácil de lograr, puesto que este rival le estaba aguantando demasiado, al punto que ya lo tenía nervioso. Sin embargo, tuvo el mismo destino de sus anteriores rivales. Su pelea fue detenida antes de que llegara a las 12 campanadas, porque se definió en el 9º asalto. De esta manera, el panameño fue derrotado en su propia casa, pero aún así sería el único que enviaría a Valero a la lona. Sin embargo, con la llegada de la fama y toda esta vida de ascenso tan descomunal, también vino un cóctel de excesos, drogas, alcohol y un mal asesoramiento por partes de figuras poderosas del gobierno de su país. E incluso es bien sabido que tenía un vínculo directo con el que sería presidente en ese momento de la República de Venezuela, el fallecido presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Esa relación sería más como de compadres. Y para ese momento de la vida del joven Valero, todos querían tomarse una foto con el nuevo campeón y figurar a su lado. El dinero, el reconocimiento mundial y el poder fueron cosas que trastornaron poco a poco al joven Edwin Valero, donde además también se le estaba conociendo como alguien un poco tocado. Aún así, podríamos decir que esto fue debido a un accidente a bordo de una motocicleta ocurrido en el año 2001. Donde por no tener el casco sufrió una fuerte lesión en la cabeza, tanto al punto que le pusieron una placa de platino en el cerebro y que se convertiría en la principal razón para prohibirle pelear en el suelo norteamericano, puesto que conformaba la regla principal en el boxeo. Si tiene una lesión fuerte en la cabeza, tanto por precaución de la salud del mismo boxeador como para protegerse legalmente a la organización de boxeo, se le prohíbe al deportista participar en el ring. Edwin ya había creado una fama de ser temido tanto dentro como fuera del cuadrilátero, puesto que nadie le iba a llevar la contraria en las decisiones que tomara, porque después de todo, ¿quién estaría dispuesto a llevar un golpe por parte del Inca? Valero lograría así su segunda corona, dejando atrás su vacante del cetro como superpluma y luego de tener 4 defensas exitosas. En el año 2009 derrotó al colombiano Antonio Pilatúa y una vez más sería por nocaut. Es así como pudo colocarse el cinturón de peso ligero. Y esta sería su única pelea en el suelo norteamericano. En este punto iba creciendo su fama, ya con ciertos apodos que lo perseguirían hasta el día de hoy: el zurdo explosivo, el dinamita, el Inca y el puño de acero. En este punto ya todos comentaban que el Inca estaba preparado para convertirse en toda una leyenda del boxeo, y ya todos estaban deseando un encuentro con el filipino Manny Pacquiao. Incluso ya se rumoraba que esta pelea se daría alrededor del año 2010 o 2011. A mí me gusta por nocaut Pacquiao. ¿Quieres a Pacquiao para tu próxima pelea? Sí, no próxima, pero yo sé que pronto vamos a estar en la lista de los más exigidos para la prensa. Los fanáticos van a exigir a Valero contra Pacquiao. Pero también se mencionaba que tal vez Manny estaba esquivando al gran Inca debido a que estaba teniendo temor de todo el récord que estaba dejando atrás Edwin. Y todo esto surgió a raíz de que en una invitación a hacer sparring de Oscar de la Hoya, Edwin logró dejarle ciertas resacas a este gran boxeador e incluso fue despedido de eso, alegando que Oscar solo necesitaba a alguien que tuviera un poco de menos fuerza y que por supuesto le permitiera desarrollarse en el ring. Hice sparring con Oscar, duré casi 4 semanas en England. Me corrieron 2 semanas antes y me dijeron: no pueden estar más aquí porque Oscar necesita un hombre menos fuerte y tal y tal y tal.
A pesar de que muchos veían a Valero como alguien muy famoso, como alguien dedicado al deporte, nadie sospechaba de la oscura personalidad que el joven estaba ocultando. Un demonio que se convertiría en su propia cruz y que se encargaría de manchar de sangre toda la vida profesional del boxeador. A medida de que su figura pública iba aumentando, también los escándalos estaban alcanzándolo, especialmente en el Vigía. Y todo esto a la misma velocidad con la cual conducía su Mustang en el año 2009, donde luego de realizar una velada boxística en un gimnasio le ofrece cordialmente a sus boxeadores, los cuales eran mexicanos, a llevarlos hacia el aeropuerto. Sin embargo, todo ya se estaba haciendo un poco raro para estos boxeadores y estaban atemorizados de la velocidad que había tomado Edwin, e incluso uno de ellos le pidió que por favor lo bajara del automóvil. Por supuesto, esta petición fue completamente denegada y Edwin solamente apretó el acelerador a una velocidad que ascendía a los 100 kilómetros por hora. En otra oportunidad, Edwin también se vio envuelto en un altercado donde presuntamente le incautaron una pistola y por la cual pasó 3 días tras las rejas. Pero en otra oportunidad se pudo ver un poco más de lo que sería capaz de hacer Valero. Hirió a su esposa con un disparo luego de tener una discusión en una borrachera en una de esas reuniones que hacía en su casa. Pero ese carácter violento no solamente lo desbordaba sobre su esposa, sino además sobre su hermana y sobre su madre, las cuales también fueron golpeadas por parte de Edwin en su propio hogar. Finalmente, Edwin fue arrestado el 25 de marzo del año 2010, luego de que amenazara al personal médico del hospital donde había enviado directamente a su esposa, la cual presentaba varios hematomas en el cuerpo, una perforación en el pulmón derecho y varias costillas rotas. Y aunque la esposa posteriormente declaró a los médicos que todo esto se debía a que se cayó en un accidente doméstico, los médicos no le creyeron e inmediatamente decidieron llamar a la policía. Pero Edwin ingresó al hospital y amenazó con golpear a los médicos si esto llegaba a conocimiento de los medios de comunicación. Por supuesto, el personal ignoró esta amenaza, hizo la respectiva denuncia y así fue arrestado Edwin. Y a pesar de que posteriormente tanto la esposa como la madre de Edwin lo denunciaron por violencia doméstica, posteriormente fueron retiradas estas denuncias. En el momento que fue presentado en tribunales, Edwin alegó que era alcohólico y por lo tanto su medida fue ser enviado a un hospital por su rehabilitación durante 5 días. También fue detectado en su metabolismo rastros de metabolitos de cocaína en su sangre. Valero era consciente de lo difícil que era vivir con bajos recursos y en ocasiones hasta en la calle. Así que en este punto podría decirse que se pudo ver un poco del buen corazón que Edwin tenía, y todo en pro de ayudar a los más necesitados. Fue así como creó una fundación benéfica que llevaba su nombre y que además estaba contando con el apoyo de todas las personas que lo ayudaron en sus inicios. Pero algo extraño ocurrió en el año 2009. En una de sus visitas para darle apoyo, darle regalos a los niños necesitados, Edwin pronunció lo siguiente: "No necesito de la fundación para que la gente me conozca". Posteriormente, Edwin abandonó la fundación. En una cálida mañana del 17 de abril del año 2010, el joven boxeador llegó junto a su esposa a un hotel en el estado Carabobo, Venezuela, el Hotel Intercontinental Valencia, y allí estuvieron hablando de una manera muy cómoda, muy tranquila, por alrededor de 2 horas.
Luego se dirigen a la habitación que el hotel les había asignado y allí se disponen a descansar hasta el día siguiente. Sin embargo, en la madrugada, Edwin decide despertar a su esposa y comienza a reprocharle muchas cosas. Allí la discusión fue tomando un efecto de bola de nieve a manera que se iba acalorando más y más y Edwin sentía que estaba perdiendo el control de sus impulsos. Así que se abalanza sobre su esposa y la toma del cuello. Y luego, entre el forcejeo que estaba haciendo la chica para poder intentar salvar su propia vida, Edwin la sorprende con un cuchillo, con el cual por supuesto la atacó y se la encajó directamente al cuello. Y mientras la vida de la joven era cegada lentamente, también el alma de Edwin se esfumaba lentamente con ella. Al poco tiempo el boxeador decide bajar las escaleras dejando un rastro de sangre a su paso. Allí en la recepción, con su mirada desorbitada y con evidentes rastros de sangre en su ropa, Edwin decide confesar el fatal crimen. Es así como el personal de seguridad decide dar parte de los hechos a la policía. Y ya estando en la comandancia de la policía del estado Carabobo, Valero presentaba rasgos depresivos. En una entrevista que ofreció a un diario nacional, él reflejó que su mayor preocupación era que ya no podría ver a sus 2 hijos. Además, también aseguró que estaba drogado al momento de la muerte de su esposa. Según su propia versión, él habría consumido alcohol y drogas. Me siento solo, necesito hablar con alguien. Pero como un dato curioso sobre la declaración de Edwin es que él mencionó haber visto que una mujer miraba fijamente a su esposa en el momento que se estaban registrando en la recepción y que además la pareja de esta señora estaba mirándola pero que decidió acercarse para saludarla y que este hecho a él le molestó demasiado. Y que una vez en la habitación él decidió beber alcohol y drogarse. Esto para poder bajar un poco la rabia que le estaba consumiendo. A partir de allí, según el mismo Edwin, sus recuerdos se difuminan. Me acosté con ella y cuando me levanté ya estaba muerta. 2 días después, en la madrugada del 19 de abril del año 2010, Edwin Valero apareció en los calabozos de la policía de Carabobo, ahorcado en su celda y con sus propios pantalones. Se dice que además se colocó su propia ropa interior en la boca para evitar producir ruido alguno. Y según informó el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, un recluso que se encontraba en un área adyacente escuchaba ruidos en el interior de la celda y le participa a los cuerpos policiales, quienes inmediatamente se acercan y observan el cuerpo del boxeador Inca Valero colgado utilizando sus propias prendas de vestir para ahorcarse. Además explicó que según varias versiones de los oficiales, el Inca Valero todavía presentaba signos vitales al momento de ser encontrado, pero que posteriormente perdió la vida debido a una asfixia mecánica, mejor conocida como el ahorcamiento. Y respecto a esto, la familia también piensa que Edwin Valero no se suicidó, sino que lo asesinaron. El 14 de mayo del año 2010 se exhuman sus restos en el cementerio Cristo Rey de El Vigía, donde actualmente están reposando. La vida de Edwin Valero fue llevada a la pantalla grande con una película de producción venezolana llamada El Inca. Sin embargo, presentó polémicas debido a que la familia de Valero alegaba que tenía que protegerse la identidad de los hijos del Inca y que con esta película se le estaba vulnerando ese derecho. Posteriormente, un juez admitió esta petición, lo que hizo que se prohibiera la emisión de esta película en el territorio venezolano, y es que hasta el día de hoy está prohibida. Este filme se ha visto envuelto en toda una polémica política, tanto por parte del director como por parte del gobierno venezolano. Al respecto, el presidente venezolano de ese momento mencionó lo siguiente: necesario es subrayar
que la canalla mediática había tenido un cerco sobre el Inca desde hace meses. Nunca le perdonaron su identificación con la revolución bolivariana. Había que destruir a toda costa quien se había convertido en un símbolo, y aún así el boxeador no pudo convertirse en embelcedor de sí mismo. Respecto a la fortuna de Edwin Valero y lo que le correspondería a sus hijos, existen fideicomisos de organismos como por ejemplo la Asociación Mundial del Boxeo, de por lo menos $15,000, los cuales esperan por las autoridades venezolanas para que se pronuncien respecto a la patria potestad y así poder liberar este dinero a los hijos de Valero. Y en cuanto al Consejo Mundial del Boxeo, se habla sobre realizar un libro de la vida de Edwin y posteriormente ofrecer ayuda a sus hijos. Se apagó la luz de una gran estrella que brillaba dentro del ring, que su mirada retadora hacía intimidar hasta al más guapo, que nunca supo que en sus puños tuvo la oportunidad de escribir una de las historias más grandes del deporte para Venezuela, y que tras su muerte, donde estuvo acompañado por miles de personas al momento de su última morada, hoy, años después, pocos recuerdan al gran deportista, pero muchos no olvidan el desenlace que manchó su legado. For the WBC lightweight title, the champion Edwin Valero scores a end of the 9th round TKO, improves his record to 27-0, 27 KOs as he makes a major splash in front of an... Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado. De ser así, no olvides dejar un like, así que nos vemos en un próximo video.